Recibir a Patricia Bellar para la presentación de su libro Escrituras en el Análisis. Esta actividad la enmarcamos en el 37 aniversario de la Escuela Freudiana de Montevideo, que se cumple el próximo 24 de septiembre. La psicoanalista Patricia Bellar ejerce su práctica en la ciudad de Buenos Aires. Es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde dicta seminarios todos los años, desarrolla tareas de transmisión del psicoanálisis y de supervisión de analistas en distintas instituciones públicas y privadas, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el interior del país. Así que bueno, damos comienzo a la actividad y le damos la palabra a la autora. Bueno, buenas noches. Es un enorme gusto para mí estar hoy acá presentando mi libro. Y esto, bueno, gracias a la hospitalidad de mis queridos colegas de la Escuela Freudiana de Montevideo. Agradezco en primer lugar a Enrique Ratín, su presidente, quien me hizo la propuesta, que terminamos de ajustar en varios encuentros, en congresos, en aeropuertos, y que será hoy uno de los lectores. Agradezco también a Celia Calvo, con quien hemos compartido paneles en varios encuentros internacionales. Además de invitarme, cada uno de ellos hará una lectura de mi libro, lecturas ante las que estoy muy expectante, ya que es imprevisible el destino que lo que uno ha escrito corre en cada lector. Me ocupo de decir una, porque, bueno, ya digamos, la onda feminista impide que uno diga uno. Bueno, Santiago Kovatov era el tercer lector. Este es importado, me lo traje de allí, y me acompaña en tantas cosas, pero esta vez ha venido como lector de mi libro. Agradezco también a Daniela González, que ha trabajado mucho para esta presentación, así como a Karina Olivera y la Comisión de Prensa y Difusión de la Escuela Freudiana de Montevideo, que han hecho también su parte. Bueno, en primer lugar, unas palabras en torno a por qué este libro. ¿Se escucha bien, no? Sí. Es mi segundo libro de psicoanálisis. El primero, La letra interrogada, leer y escribir en literatura y psicoanálisis, tiene ya desde su título una clara referencia a la escritura. Escrituras en el Análisis, insiste con el tema de la escritura, del escribir y el psicoanálisis. La escritura dice de mí, entonces. Esta insistencia me lleva a una lectura que ofrezco como presentación mía ante ustedes. Desde pequeña la escritura se me ha impuesto como un territorio en el que la experiencia vivida termina de adquirir su perfil. He sido muy lectora de literatura, he transitado también por la filosofía y el teatro, hasta que recalé en el psicoanálisis, que había sido desde los tempranos tiempos del colegio secundario mi elección. Pero he necesitado investir en esos ámbitos previamente, antes de abocarme de lleno al psicoanálisis. Y ya en el campo de la práctica del psicoanálisis, la escritura y la lectura retornan para amarrarse fuertemente al quehacer psicoanalítico. Desde los comienzos de mi práctica he necesitado pasar a la escritura para situarme ante ella. Mi anterior gusto y necesidad por la escritura me ha llevado a abrir talleres de supervisión y escritura de la clínica. ¿Qué digo cuando digo necesidad? He descubierto, a partir de mi propia experiencia, que la escritura es un cuarto pilar de la formación del analista. Freud había establecido los tres: análisis personal, supervisión y seminarios. Y yo digo que es un pilar porque nos permite a los analistas situarnos ante lo real de la clínica. Y como en la escritura que hacemos con nuestras interpretaciones en la escena clínica, situar algo de ese real para poder seguir avanzando.
Lo real, tinta es la razón de estructura, llama al entramado simbólico imaginario. ¿Por qué digo que lo real llama? Porque toca un borde de la angustia en el analista, bajo la forma de un no saber, por ejemplo, cómo seguir con un paciente, bajo la forma de preguntarnos qué efectos tendrá X operatoria, etc. La escritura permite transformar ese no saber en una interrogación fructífera, permite encontrar los enlaces teóricos útiles para formalizar ese momento clínico. De ahí que la escritura sea pilar en la formación del analista. Unas palabras finalmente en relación a este libro que hoy presento acá en Montevideo. La escritura en él tiene dos aspectos. Primero, el de la tarea de lectura-escritura, atendiendo al hecho de que hay una primera lectura que realiza el propio sujeto cuando lee su lugar en el otro, cuando escribe sus síntomas en base a su posición fantasmática. De modo que la lectoescritura que hace el analista vendría a ser una reescritura que echa luz sobre el saber no sabido. A veces escribe algo que no estaba ni aún como saber no sabido, sino que la propia escritura de transferencia habilita a que eso se cifre en el inconsciente. El otro aspecto de la escritura que aborda el libro es el de la escritura del analista ya por fuera de la escena analítica, esa escritura en que el analista da sus razones, en que fundamenta su quehacer escribiendo. Bueno, luego de esta breve presentación mía ante ustedes y de los dos aspectos de la escritura que aborda mi libro, me dispongo gustosa a escuchar las lecturas de Celia, Enrique y Santiago. Vamos a darle la palabra a Enrique Ratín, presidente, analista de escuela y analista miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo. Buenas noches. Estoy muy feliz, Patricia, que estés con nosotros y que podamos presentar junto con Celia y Santiago tu libro. Recuerdo haber hablado, como tú mismo dijiste, en un aeropuerto, no recuerdo cuál, que había leído tu libro y había quedado muy impactado por ello, y recuerdo haberte dicho, tenés que presentarlo en Uruguay. Bien. Cuando veníamos hacia la Biblioteca Nacional, hablaba con Santiago, que estaba a mi lado en el coche, atrás venían dos chicas hablando, como siempre, y le decía que probablemente lo que fuera a leerles de las pocas palabras que escribí o letras acerca del libro de Patricia, seguramente tenía temor a oscurecer un libro muy claro. Porque si hay algo que tengo que decir de este libro es que con extrema rigurosidad y en forma de lectura ágil, este libro dice mucho del psicoanálisis de Freud y mucho del psicoanálisis de Lacan. Hay muchos escritos, hay muchos libros. No todos para mí son tan buenos, perdonen mi insistencia, porque realmente aquellos que estén leyendo, trabajando este libro, lo vayan a leer, se podrán dar cuenta. Bueno, voy a leer algunas cosas que escribí a partir de la sugerencia del libro, que seguramente algunas de ellas digan del libro, otras no, pero bueno, es lo que me surgió a partir de la lectura de este libro, pero específicamente de la presentación de este libro. Escrituras en el análisis es un libro a leer. Esa es la primera frase que escribí y que me parece que encierra todo esto que quería decir. Es un libro a leer.
En él encontramos una clara negación del metalenguaje que, si bien impide una epistemología del psicoanálisis, no evita encontrar problemas epistémicos en torno al saber que el libro va produciendo. Lo que se lee en él es que, al igual que Freud, la razón está en la instancia de la letra en el inconsciente. Por ello Lacan escribió que la letra se nos presenta como el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Lo que se lee en los distintos capítulos es que un significante articulado a otro significante produce la significación, y que por su naturaleza, él, el significante, siempre anticipa el sentido al desplegar ante él mismo su dimensión. Patricia parte de la aseveración lacaniana de que podemos utilizar una lengua común para significar otra cosa que lo que la lengua dice. La esencialidad de la palabra no es disfrazar el pensamiento, sino indicar el lugar del sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Si el legado freudiano es la modificación de la relación del hombre al significante, Patricia en su libro nos presenta el legado lacaniano de que el significante es la causa, sin la cual no habría ningún sujeto en lo real que no cesara de escribirse. Nos advierte que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que en el análisis se ordena el discurso, y el discurso no solo significantes, sino que también funciona la dimensión del goce y del objeto A. Trabajamos con la letra, litoral entre saber y goce, y por lo tanto con la pulsión, porque el logo resulta insuficiente ante lo real del goce, repito, que no deja de no escribirse y que vuelve siempre al mismo lugar. Si el sujeto cartesiano, como el del inconsciente, son puntuales y evanescentes, nos advierte que las fronteras entre el cogito y Dios son visibles en Descartes. Lacan adoptó para el psicoanálisis una escritura que tiene la forma lógica del saber científico, solo la forma lógica del saber científico. Y Patricia trata de continuar en su libro la tan anhelada ambición de Lacan, de Jacques Lacan, de que el saber del psicoanálisis pueda acceder a lo real de una manera nueva. Wittgenstein pensaba que el uso correcto del lenguaje era explicar los hechos del mundo. Eso que puede ser dicho claramente, y eso de lo cual no se puede ser dicho claramente es definido como recto inefable o indecible. Lo cité. Patricia atrapa junto a Lacan esa incompatibilidad entre lo que se dice y lo que se muestra, que lleva al silencio o a un no todo que escapa a la formalización. El intento de pensar el dominio de lo inefable utilizando el no todo, es decir, salvar al psicoanálisis con la formalización, el escrito y el saber matemático. Es por esa razón que Lacan en su seminario El saber del psicoanalista inventó algo que llamó matema, eso que no se dice pero que puede escribirse, transmitirse. Este libro permite distinguir con letras su equivalencia y destaca la importancia del escrito. Argumento esto con una cita de Lacan, que en los tiempos de la escritura nodal dice que solo por someter a ustedes a una concepción del espacio donde el punto pueda definirse de la manera que acabo de mostrar por el calce. Hacía referencia a la escritura borromea. La lectura de estos capítulos del libro permiten no confundir palabras con letras. Para mí eso es claro. Es una de las grandes cuestiones que este libro aclara. No confundir palabras con letras. Es de letras que se funda lo necesario como lo imposible en una articulación que es de la lógica. Lo necesario que no deja de escribirse es lo que necesita el encuentro de lo imposible.
lo que no deja de no escribirse, y esto solo puede abordarse por letras. Así, Patricia nos recuerda que Lacan en el 73 escribe que hay tres dimensiones: simbólico, imaginario y real, del espacio habitado por el hablante ser, espacio determinado de manera diferente que las coordenadas cartesianas de la vieja geometría. Al distinguir con letras su equivalencia, destaca la importancia del escrito. Es de letras que se funda lo necesario, como lo imposible, en una articulación que es de lógica. Lo necesario, que no deja de escribirse, es lo que necesita el encuentro del imposible, lo que deja de no escribirse. Perdón, lo que no deja de no escribirse. No deja de no escribirse. Bien, uno avanza en el libro y encuentra que el lenguaje no está hecho de palabras, y la proposición es el borramiento al menos relativo del sentido de las palabras. Todo es posible a causa de las palabras, pero con una condición: que no tengan ya sentido. La verdad que instaura el discurso psicoanalítico es una verdad del medio. El orden de lo simbólico es un sujeto, un verbo y un complemento. Solo la escritura lo hace tres y los distingue. Por eso Lacan planteó que en esa escritura residía el acontecimiento de su decir. Si el inconsciente es del mismo orden de la lógica, es del orden del escrito, y eso establece diferencia entre el decir verdadero y la ciencia de lo real. Si el saber es el saber de lo real, se reconoce en el tres como nudo, dice Lacan. Yo no descubro la verdad, la invento. Allí donde no hay relación sexual, uno inventa para llenar el agujero en lo real. Es por ese agujero que avanzamos en todo lo que inventamos de lo real. El saber es un decir lógicamente inscribible, y Lacan lo hace con sus fórmulas de la sexuación. El libro que hoy presentamos me recuerda que Lacan tomó partido indiscutible sobre la esencia del fenómeno lingüístico. Él reside en la articulación significante, y ésta se juega en un sistema de diferencias en que los elementos portadores pueden ser múltiples: elementos sonoros de la lengua hablada, letras de la escritura, y ¿saben qué? Y ahí viene la parte que es específica de nuestra: figuras del sueño. Estas últimas no tienen ninguna relación expresiva, natural o inmediata, con lo que representan en el inconsciente. Y si pasamos al piso psíquico, lo que ahí se representa es por otras formaciones radicalmente diferentes a los humores corporales. Patricia nos permite distinguir en el sueño las formas imaginarias, ya que son solo el equivalente de lo que puede ser en la escritura, la inscripción gráfica de las letras, y no dejarse atrapar en la trampa de esas formas imaginarias en la medida en que son solo artificios portadores de un significado. Sirven únicamente para figurar, rastrear lo que es propiamente de la letra, es decir, la articulación significante. El inconsciente, algo decía recién Patricia, descansa en un sistema de elementos diacríticos cuya materia imaginaria es indiferente a la verdad. Voy a terminar. La lectura me sugirió dos preguntas. ¿Cómo toma cuerpo esta letra cuyo orden no tiene nada corporal? ¿Cómo se hace el encuentro entre lo biológico y el significante? Este problema Freud lo pensó alrededor de los conceptos de pulsión, represión primaria y secundaria, fijación y de representante de la representación. Pero antes de llegar al lazo de la letra del cuerpo, Lacan propuso articular la letra pura y comprender lo que él llamaba la cadena significante. A pesar de lo que Lacan había sentenciado, lo imposible de lo real, al decir lo real no cesa de no escribirse, en la Troisième, en la tercera, dice lo real se escribe. ¿En dónde? En el síntoma. Eso está en el libro. Es más, dice lo real cesa de no escribirse en el síntoma.
Entonces, si lo real no cesa de no escribirse, sin embargo se escribe en el síntoma, lo real del síntoma entonces es una dimensión que indica un particular modo de abordaje de la clínica. Patricia nos permite en su libro entender que si el síntoma no cesa de escribir lo real, es porque la Lange nunca logra terminar de civilizarlo. Lo real se escribe en el síntoma, pero jamás termina de escribirse. Por eso el síntoma insiste, denuncia una y otra vez y sigue golpeando. El síntoma insiste y eso hace que nos enteremos de algo de lo real. De ahí que Patricia proponga el síntoma como una escritura posible y su relación con el juego infantil y la sublimación. Podría decir, para terminar, que Patricia propone que el analista lee lo que el inconsciente escribió, hecho que lleva al analista en su función de deseo a escribir para otros, pero perdiéndose como autor, ya que el analista no es más que un efecto de sus letras, pero en su condición de ser analista. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Celia Calvo, analista miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, qué decir, estoy contentísima de que esté Patricia acá, también Santiago, y de estar reunidos en esta instancia, y bueno, es un honor, es una alegría poder compartir con ellos semejante libro. Les confieso que no sabía por dónde empezar, porque un libro es algo para ser leído y no es ninguna tautología. Entonces me decidí por dejarme llevar por donde uno piensa, por las tripas, y tomé un apartado que escribe Patricia para como puntapié inicial para decir algunas cosas respecto de este libro. En un apartado que se llama Lectura Analítica y Poesía, dice que en el seminario 24 Lacan brinda riquísimas precisiones en relación a la lectura analítica. Esta queda equiparada con la poesía. ¿Por qué? Porque ambas se fundan en la ambigüedad del significante. En estos tiempos se ha perdido el hábito de leer poesía, pero si tenemos el gusto de hacerlo, comprobamos que de a ratos se nos hace necesario detener la lectura, hacer una pausa para dar lugar a lo aludido, al sentido doble. El lenguaje poético va en contra de lo previsible, va contra natural. A ello se refiere Roland Barthes cuando nos dice que al leer poesía nos vemos llevados a levantar la vista del texto, a darnos el tiempo necesario para asimilar ese descentramiento y poder entonces retomar la lectura. La poesía opera un forzamiento de la lengua natural, desbaratando sus sentidos. Cuando el poeta escribe, se arrima a un borde del lenguaje que lo hace sonar de una manera inédita. De lo contrario, no es poesía. En este seminario, Lacan se lamenta de no ser suficientemente poate, inventando una nueva palabra que incluye el A pequeña en posición de analista como poeta. Y nos invita Lacan a inspirarnos en la poesía como analistas. Hasta ahí esta parte que me sirvió como puntapié inicial, les decía, para reflexionar, porque efectivamente es un libro tan rico que aborda tantas cuestiones que decidí tomarme el tiempo de leerlo poéticamente. Para eso me encontré con Samuel Beckett, el innombrable, del año 1953, porque en verdad les recomiendo el prólogo. En el prólogo Patricia ya hace algo programático de lo que va a ser su libro, sus dudas, sus inquietudes respecto de cómo armarlo. Ya está planteado desde el inicio, casi programáticamente, cómo va a desarrollarse. Beckett dice:
dice en El Innombrable: son palabras, es lo único que tengo. Hay que decir palabras mientras las haya. Hay que decirlas hasta que me encuentren, hasta que me digan: extraño castigo, extraña falta. ¿Acaso esto se haya hecho ya? Quizás me dijeron ya, quizás me llevaron hasta el umbral de mi historia, ante la puerta que da a mi historia. Eso me sorprendería. Si da, será el silencio, allí donde estoy. No sé, no lo sabré nunca. En el silencio no se sabe, hay que seguir. Hasta aquí la cita del Innombrable de Beckett, y creo que efectivamente es precisamente esta cuestión de poder no detenerse en el silencio, ya sabes, arriesga una lectura decidida respecto de lo que plantea en donde se expone al exponer su propia lectura de los textos y de la crítica que lleva adelante. Llega un día, salté ahora a Juarros, pequeño paso geográfico y temporal, llega un día, dice, en que la mano percibe los límites de la página y siente que las obras de las letras que escribe saltan del papel. Roberto Juarros. Creo que algo de esto salta del libro y que muestra justamente esta función del analista, en donde no hacemos otra cosa que escribir. Porque en verdad no escuchamos nada los analistas. Escuchar es la hipocondría del analista. Solo leemos y por ende necesitamos escribir. No hacemos otra cosa que escribir para presentar en jornadas, en reuniones, para publicar artículos, libros, para comentar nuestros textos. Entonces, ¿qué es para un analista escribir? ¿Cuál es la función de estos escritos y de la experiencia analítica? ¿Hay una ética de la escritura? Entonces, la condición de lo escrito es que se sustenta con un discurso, dice Lacan en Ancor. Todo lo que está escrito, dice también, parte del hecho de lo que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual. A su vez, que haya escrito y también, por ende, lo imposible de escribir, me permiten en la escritura de nuestros textos que de esta perspectiva un escrito presentado al público ya es un objeto y un producto, ya es un objeto. En esto que Patricia decía que hemos perdido la costumbre de leer poesía, bien, no nos olvidemos que Freud era un gran escritor en ese punto. Bueno, este es el impasse, el momento de levantar la vista del libro, como planteaba Patricia, y reflexionar. Y entonces ahora me voy a las ciencias duras, a la lógica, al Tractatus lógico-filosófico de Wittgenstein, en donde dice que, hablando de lógica, dice que una lógica es el establecimiento de una regularidad. Encontrar una lógica quiere decir encontrar una fórmula que se repite en distintas circunstancias empíricas. ¿Y qué valor puede tener encontrar una lógica? Un tiempo atrás, Rainer Maria Rilke, basándose en eso, Lacan dice: joven analista, si quiere ser un buen práctico, practique la teoría. ¿Por qué? Porque cuando uno puede tener más o menos situada cuál es la cuestión, de qué va la eficacia a la que se aspira, tiene más libertad. Entonces, evidentemente la propuesta del libro es una propuesta de lecturas en plural, porque ya sabemos que cualquier palabra está abierta a muchos sentidos, a condición de que sea alguno, pero no cualquiera. Quiero decir, tiene sus propios límites, la propia deducción del texto. Y en ese sentido, a pesar de que no cualquier conclusión se vale, perdón, lo dije en argentino, vale, sí, me parece que en los escritos las escrituras de Patricia, efectivamente hay una lógica que conlleva el armado del libro, para que cada uno se adueñe y propicie la lectura que puede hacer. Ética de la diversidad de lecturas, porque efectivamente un libro es como echar a la mar
para que cada uno pueda deducir de allí y hacer, más allá de la lectura de cada uno, esa diversidad de lecturas en el límite de lo imposible en la singularidad de cada experiencia. En ese sentido no hay la lectura con mayúsculas sin barrar. En este sentido es un modo, algo crucial de la propuesta, que es cuestionar el fundamentalismo en acto, tal como lo hace Patricia en algunos pasajes un poco más políticos. ¿Acaso esta diversidad no es lo que hace una palabra que se la dije a Santiago, hablé con Patricia y la he dicho, la coiné, la comunidad de experiencia? Entonces, también nos invita a una celebración de contar con nuestros queridos amigos y también para nuestra escuela y para los que están aquí, en donde es una celebración que el discurso analítico prosiga, que se diga, que se lea y que se transmita. Tokaios en griego es la oportunidad de celebrar con otros de que alguna verdad pase, y para eso es necesario el público, porque como dice la poética moderna, un libro no termina cuando se escriben sus artículos ni cuando se publican, sino que se realiza cuando encuentra sus lectores. Entonces un libro es para leer, y sabemos que desde el psicoanálisis que se lee como se analiza. Se lee siempre desde una lógica. Solo aprendiendo a leer podemos leer un dolor, una angustia, esa angustia del analista, ese impas en el cual el sujeto queda detenido. Y en ese sentido lo que nos importa a los naturalistas es la posibilidad de emergencia de nuevas letras que se producen en la significancia. Solo para picarlos con el bichito de la curiosidad, en algún momento Patricia plantea una pequeña viñeta sobre un chico y las lentejas, que mediante un gran trabajo pudo, en consonancia con la homofonía, las lentejas asociar con lo lento, ser lentejas es el lento, ante el cual el mandato materno de que comiera las lentejas lo pudo trabajar en el análisis. O sea que allí justamente se produce una significancia que justamente implica una cierta transmutación. Como me gusta decir en teoría casera, hay ciertas cartas que uno no las puede cambiar, pero sí me resisto, por mi alma zurda, escribo con la izquierda, a aceptar la resignación católica. Me parece que es bajar los brazos y rendirse. Una cosa es aceptar algunas cosas que no podemos cambiar, pero con otras, si uno tiene limones, no necesariamente hay que hacer limonada, también se puede hacer limón pie. Y me parece que hay algo de esa creación de un significante nuevo, en una posibilidad de una lectura que abra otros sentidos, que marca Patricia muy bien haciendo los recorridos que hace sobre Freud y de Lacan. Entonces, en otro momento del libro, Patricia alude a esto del seminario 11, de que el inconsciente es el me griego, que es una particular negación. Nosotros tenemos el no. En griego había el uk, que era una negación para el no, como lo conocemos en castellano, pero había el me, que es una negación de lo no realizado. El inconsciente no es del orden ni del ser, ni del no ser, sino de lo no realizado. Y en ese sentido, efectivamente, este punto abre la posibilidad de que cada uno, intentando los abordajes que a cada cual le toquen, llegue hacia ese punto donde se explicita la argumentación, así como el grado de consecuencias que estas diferencias adquieren para el psicoanálisis. Son diferencias que se ponen en acto en las exposiciones, en los distintos textos, para situar la relación de un trazo en lo real en la cura, situar la transferencia en los distintos tiempos, las semejanzas y diferencias entre Freud y Lacan, que Patricia va confrontando en una alternancia, que en el contexto se trataron de producir esas variaciones. Bien, uno de los grandes matemáticos del siglo, como ven, me atravesé
pareció, me conmovió mi parte más poética. Cantor, célebre matemático, dice que el arte de proponer una pregunta debe dársele un mayor valor que responderla. Sin saber que lo había dicho Cantor, yo siempre decía que muchas veces el valor no estaba tanto en la respuesta sino en la pregunta. Y también a Franz Kafka, que dice que un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada. En ese sentido, creo que en escrituras en el análisis, Patricia lo que desarrolla justamente es romper el peor de los confort, al decir de Lacan, que es el confort intelectual, en el cual, bueno, uno aprendió ciertas cosas y ya las maneja, y no ayuda a la construcción y a revisar, bueno, nuestros propios conceptos o ideas. Que estos textos, como decía Patricia, recuerdo varios paneles con ella en distintos congresos y bueno, tengo buen recuerdo de eso. El hecho de que haya el producto libro y tan habituados como estamos a ver libros, bueno, actualmente no tanto porque estamos con toda la tecnología, pero el objeto como objeto es bello y me parece que nos hace olvidar de algo extremadamente importante, y es el valor del libro como tal. Porque nos hace olvidar que desde los orígenes de la humanidad hubo que hacer frente a una cuestión fundamental, que fue la forma de preservar y transmitir la cultura, es decir, creencias y conocimientos tanto en el espacio como en el tiempo. Hemos perdido de vista el valor que tiene el libro en tanto objeto, porque han sido reemplazados, primero aparecieron como rollos de papel, de papiro, pergamino, luego reemplazados por códex, un libro conformado por páginas, pero efectivamente antes todo esto de la adopción de la prensa de impresión. Los libros eran copiados y eran iluminados por monjes en el scriptorium, que era la sala de escritura de un monasterio. Las lámparas y las velas estaban prohibidas para evitar los incendios, y los monjes no podían hablar para no cometer errores. Toda comunicación se mantenía mediante signos. Ni que hablar durante la Edad Media, en donde bueno, los libros estaban en las iglesias, universidades, y hombres pertenecientes a la nobleza que podían adquirir libros. Sabiendo, como sabemos, que la escritura emerge como tal hace más de 5.000 años, efectivamente forman parte de nuestro acervo literario. Y no tengo temor a llamar en este sentido algo de la literatura, porque sigo en esto a Lacan y al mismo Freud, con su aspiración a la ciencia, de la práctica de bavardage. El psicoanálisis es una práctica de charlatanería que no hay que olvidar. Entonces está compuesta de eso, pero también me refiero a las ciencias y a las ciencias de paradigmas más duros. Ustedes vieron cómo dominan las ciencias físicas, por ejemplo, las enanas blancas, los agujeros negros. No tienen más remedio que utilizar palabras allí donde el límite del real impone que no hay palabras para nombrar. Entonces, efectivamente, me parece que allí, bienvenido que aparezca un libro que nos permita precisamente hablar de la escritura, porque es también hablar del lenguaje. Y en esto coinciden tanto Borges como Lacan. El escrito es efecto del discurso. El analista lee, leemos, no solamente leemos los libros, leemos la vestimenta del otro, leemos las canciones, los tiempos, el silencio, los silencios. C'est le ton qui fait la musique, es el tono el que hace la música, en que algo se relata. Y en esa lectura se produce, como lo hiciera de manifiesto otro gran creador, James Joyce, la inyección de las tradiciones de lenguas y dialectos. Un mismo hecho deja de ser el mismo según quien lo lea. Bueno, por eso, para terminar por acá, tengo mucho más para decir, pero quiero dar la palabra a mis compañeros, que hago ahora. Agradezco el libro, agradezco la presencia del libro en la escuela, que sé que he circulado y bastante, y agradezco vuestra presencia aquí.
damos la palabra a Santiago Kovatlov, ensayista y poeta, es colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires y miembro de 2 academias argentinas, la de Letras y la de Ciencias Morales y Políticas. Les expreso entonces primeramente mi gratitud por esta invitación que me incluye también como argentino, y el placer de estar en esta mesa en mi carácter de escritor, puesto que en ese sentido soy un pequeño intruso, pero no lo soy en la medida en que el libro es el que me hace lugar, además de la cortesía de mis anfitriones. Yo querría también empezar subrayando en relación a este libro su claridad. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Entendía él por esta cortesía la posibilidad de que lo complejo, sin diluirse en la enunciación, fuera evidente. Y esa evidencia tomara el carácter de un espacio hospitalario. La hospitalidad no está reñida con la tensión de lo complejo, con el esfuerzo que demanda el convertirse en lector. Y es en este sentido que este libro se constituyó para mí como poeta y como ensayista en un espacio de interlocución. Pude yo también leerme aquí, pude yo también interrogarme en lo que aquí se dice y vincularme a la enunciación de este libro a través de mi propia experiencia como escritor. Por eso voy a recorrer algunos tramos con coincidencias nada casuales con Celia, puesto que ella proviene de la filosofía también y evidentemente de la literatura, como acaba de demostrar. De modo que encontrarán ustedes muchas coincidencias con afirmaciones y subrayados que ella ha hecho. La primera es mi referencia también a ese fragmento que se titula Lectura analítica y poesía. Dice Patricia, como lo recordaba recién Celia, que el parentesco entre poesía y psicoanálisis puede ser rastreado en el hecho de que ambas actividades se fundan sobre la ambigüedad significante. Dice el citado Quarles: ¿acaso la imperfección sea la forma que la perfección toma para poder ser amada? ¿Acaso la imperfección sea la forma que la perfección toma para poder ser amada? Este enunciado, que acaso en primera instancia remita a la dimensión teológica de un Jesús encarnando la conjunción de Hijo, Padre y Espíritu Santo, a mi modo de ver, y fuera del espacio estrictamente teológico, remite a la evidencia de que en el lenguaje psicoanalítico y también en el poético, la huella de lo indecible se vuelve elocuente, es decir, expresiva. La huella de lo indecible se vuelve expresiva. La imperfección en este caso no es sino la configuración, en el caso de la experiencia poética, de la metáfora. Ustedes saben que en griego metáfora es transporte público. Uno se toma una metáfora para ir a algún lado. Y literalmente esto es una metáfora. Es algo que nos transporta, que nos desplaza, porque nuestra finalidad es estar en otra parte. Literalmente entendido, el 68 no lleva a ningún lado, pero en una línea de transporte sí. La palabra poética es una palabra que aspira a decir lo que no dice en el sentido literal, porque no tiene estructura literal lo que quiere decir. Y les cuento una anécdota en este sentido, vivida por mí en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, porque se enseñaba pasillo de por medio literatura inglesa. Y una mañana yo veía pasearse por ese pasillo mientras Borges
dictaba su clase, yo tomaba mi clase de filosofía medieval, un muchacho en el que era notable el contraste entre su contundencia física, debía tener 1,90 m, ancho como un jugador de rugby, y la ansiedad que lo devoraba. Tenía el rostro transportado por la expectativa de verlo. Cuando terminó la clase y Borges salió al pasillo, este muchacho se acerca a él conmocionado y le dice temblorosamente: usted es Jorge Luis Borges. Y él le responde, mirándolo vagamente, porque dice: bueno, sí, momentáneamente. Claro, por lo que hizo, digamos, la idealización justificada por parte de este muchacho lo va a convertirlo a Borges en un busto de mármol griego. Y Borges se corre del lugar y dice: mire, sí, está bien, pero por ahora, porque yo tengo problemas de hígado y una persona que no logro resolver de manera definitiva. Este deslizamiento hacia la temporalidad de lo inequívoco, de lo congelado, aparece permanentemente en la tarea del poeta y del analista. Patricia dice: en estos tiempos se ha perdido el hábito de leer poesía. Desde mi propio trabajo como editor, yo lo entiendo a esto como el hábito de entender que el lenguaje no puede tener residencia fija y definitiva en acepciones que pretenden tener el monopolio de la significación. El sentido cotidiano, el lenguaje ordinario en el sentido descriptivo, es un lenguaje que aspira a fijar las significaciones en el terreno de la inequivocidad. Ustedes, Jorge Luis Borges, bueno, momentáneamente, es una conjunción perfecta entre lo transitorio, lo evidente y lo cierto. Al igual que en el psicoanálisis, el lenguaje poético, como dice Patricia, va en contra de lo previsible. Pero no es un ir en contra que provenga de la decisión de hacerlo, en el caso del escritor. Hay un término desprestigiado por romanticismo que es el de inspiración. Ahora, yo quiero comentarles a ustedes cómo opera fenomenológicamente la inspiración en un escritor, al menos en mi propia experiencia. Es así. Nadie se propone llevar a cabo un poema. Nunca. Uno no puede decir: voy a escribir un poema. El poema irrumpe en la experiencia de la percepción de la persona, lo asalta, lo desnortea, lo descoloca mediante una insinuación que no tiene nunca el carácter de un verso consumado, sino de un canto que está implícito en las 3, 4, 5 palabras que de pronto alteran la percepción diaria. Yo no hace mucho, esto no es más que un ejemplo de tanto que se puedan dar, estaba en una esquina de Buenos Aires, en Juncal y Rodríguez Peña, digamos. Estaba parado en la esquina esperando que el semáforo me dé paso. A mi lado había una señora joven con un bebé en sus brazos. Y de pronto llamó mi atención, no mi interés en oírlo. De pronto fui sorprendido por el esfuerzo que ese niñito, que no debía tener más de 1 año, hacía por hablar. Lo que brotaba de su boca era una aluvión de intenciones inarticuladas en términos de significado, pero la elocuencia con que él se refería a lo que lo impactaba produjo en mí una emoción enorme que significaba la irrupción de algo que me permitía reconocerme en su balbuceo. Yo tenía en ese momento la edad que tengo, 76 años. Pero me conmovió mi parentesco con él, porque me di cuenta que un escritor es un tartamudo. Realmente, en el sentido más preciso de ese término, es alguien que es puro empeño en decir, y cuando lo logra construye un empeño, que es la metáfora poética. Entonces, Patricia dice que se trata de vestir contra la naturalidad del sentido que los significados arman. La finalidad de los significados estables es brindarnos amparo, promover en nosotros la ilusión de no estar a merced de la ambigüedad del lenguaje.
porque de hecho una de nuestras características como especie es no decir, sino querer decir. Nosotros somos gente que quiere decir, quiere, anhela llevar a la palabra un deseo que no se consuma nunca de manera acabada. Otro ejemplo que proviene de mi vida en ese sentido y que yo encontré en el libro fue el de mi padrino de tesis cuando me gradué, que me dijo: lo felicito, es usted ahora un licenciado en generalidades. Y agregó: no deje de serlo nunca. Es decir, cuídese, porque sin la especialización usted no se va a poder ganar la vida, suponiendo que uno puede ganarse la vida como especialista en filosofía. No puede, usted algo tiene que enseñar. Usted tiene que hacer un recorte temático y enseñar moderna, antigua, medieval, en fin. Usted verá. Pero no deje nunca de sustraerse al campo de la especialización, porque el campo de la especialización es el del saber. Y se trata de ir más allá del saber y más acá del saber, hacia lo que en el texto de Patricia aparece caracterizado como eso inesperado, eso sorprendente, incluso para el analista. Este parentesco entre psicoanálisis y poesía gana para mí mucha potencia cuando Borges se reconocía mejor en sus desaciertos que en sus aciertos. Él decía: nada me cuesta reconocer que he producido algunas páginas logradas, pero me reconozco mucho más en mis errores que en mis aciertos. Este reconozco no es el fruto de la humildad, no, es que uno llega a convertirse en un escritor cuando descubre quién es el intruso que le arrebata el lenguaje. El intruso que un escritor le arrebata el lenguaje es el que tiene el patrimonio del sentido común, de esto que Patricia llama los significados establecidos. ¿No? ¿Por qué? Porque si una puerta no es más que una puerta, eso hace con que la literalidad devore la experiencia del asombro, de la perplejidad, de lo extraordinario. Poder comprender, como dice Magritte, ¿no?, que una pipa no es una pipa, es entender muy bien que es una pintura y que es un significante en relación con otro, como marcaba recién el presidente aquí. Bueno, algo más les quiero proponer acerca de mi lectura de este libro. Dice Patricia: en la tarea de la transmisión nos topamos, sin embargo, con un imposible de transmitir. Transmitir entonces es bordear ese imposible. Y acá tocamos un tema que también para el poeta y para la persona cercana a la literatura es fundamental. ¿Cómo se transmite? ¿Qué es lo que convierte un texto en expresivo? De modo tal que quien lo lea puede decir: esto lo digo yo. Lo escribió fulano y lo digo yo. Como citábamos recién en varios momentos de la poesía de Juan. La transmisión es la tentativa de brindar un escenario en el cual la imponderabilidad de lo real pueda ser habitada por el cuerpo de uno, no solamente por la percepción intelectual. Hablábamos del campo sintomático. Bueno, el cuerpo del que lee es un terreno sintomático, de lo contrario no es realmente un lector. George Steiner decía magníficamente: ¿cuál es la diferencia, señalaba él, entre un erudito y un lector? Simplemente un lector que lee a Shakespeare. Cuando le preguntan a un erudito si leyó a Shakespeare, dice: sí, las 136 tragedias, los 122 sonetos y las 4 comedias. Cuando le preguntan a un lector real de Shakespeare si leyó a Shakespeare, suspira y dice: en eso estoy. Porque ¿quién puede dar por terminada la lectura de Shakespeare? ¿Quién puede decir: ya lo leí? O a Platón, como hablábamos recién. ¿Quién puede decir: ya lo he leído? No solo porque su pensamiento desafía nuestra comprensión, sino porque el lector de cualquiera de ellos lo hizo a lo largo de toda su vida y no en un momento determinado. Por eso podemos caracterizar un clásico
¿no? Una obra es clásica porque no está afectada sino por la lozanía perpetua que tienen para quien la lee. Es permanentemente sugerencia, ¿no? El llamado a la reinvención, dice Patricia, es un llamado a la enunciación, a que cada analista juegue su respiración personal en la transmisión, a que haga jugar en su decir los significantes de su propio deseo. ¿Cómo no sentirse como escritor absolutamente representado por esta exigencia y por esta propuesta y por este riesgo? Porque en verdad la transmisión es un riesgo. Nos enseña desde la inequivocidad de un saber, se enseña incluso desde una, yo la llamaría mi lenguaje plegaria, que es que el que escucha se haga cargo vitalmente de lo que oye, vitalmente, que esté atravesado por esa relación con el texto. Y no hay mejor lector para un libro que el que permite llegar hasta su autor, como me pasó a mí una vez en la presentación de un libro de ensayos míos, en que se acerca a la hora de firmar ejemplares, se acerca un señor que es muy buen lector, además, y le dice: usted no tiene ningún derecho de tener, ningún derecho de hacer lo que hizo, ninguno. Mire, todo esto que yo marqué aquí, lo pensé yo. Extraordinario. Se había adueñado del libro, se sentía estafado por mí. Me había anticipado a él. Pero había algo en él que diera cuenta de esto, de lo que es el acto de la escritura. Había reescrito en su percepción, en su cuerpo, en su entendimiento, en su emoción, las cosas de tal manera que al subrayar lo que le importaba, podía venir a contarme a mí que no estaba ni solo él, ni solo yo, sino que había entre nosotros algo que se prestaba a una tarea de intercambio perpetuo. Algo más, dice Patricia, escribiendo hacemos además algo inherente a nuestra función, que es teorizarla. Bueno, acá vale la pena volver al griego. La poesía también teoriza, la poesía es una teorización, porque el poeta no transcribe su experiencia, sino que la construye. La experiencia es la que desata en nosotros la posibilidad de sustraernos al terreno de lo previsible, a ese nivel de significaciones que nos permiten saber a dónde vamos. Y empezamos a teorizar, porque teorizar en griego quiere decir saber ver. Saber ver, teorei, saber ver en torno, darse cuenta, advertir, sustraerse al sentido común que congela finalmente las cosas en la indiferencia. Más de una vez le habrá pasado a cualquiera de ustedes entrar a una sala donde ven un cuadro y dicen al dueño: che, pero pusiste un cuadro nuevo, qué magnífico. No, dice que el cuadro está hace 5 años y recién lo ve. Es muy interesante esto, porque significa que nuestra percepción acota, elige y en cada momento va vertebrando un campo de discernimiento que lo ampare de lo inédito y de la sorpresa, porque el asombro en griego es trauma. Traumas en griego quiere decir ruptura. Sige traumática es el alma rota, pero rota por el asombro, porque de pronto la arrancaron a la tranquilidad en que vivía. El acto de la escritura, dice ella, nos ofrece la posibilidad de recuperarnos subjetivamente de ese paréntesis en el que hemos entrado como sujetos para poder ejercer la función de analista. Escribiendo hacemos algo inherente a nuestra función, que es teorizar. Esta recuperación de un lugar subjetivo lo lleva a cabo también la poesía. Ella lo subraya incesantemente. Quiero enfatizarlo porque ha habido 2 prejuicios que han dominado la relación entre poesía y psicoanálisis. Por parte de los escritores y de los poetas, naturalmente, la idea de que el psicoanálisis le arrebata a uno la aptitud creadora, ¿no? Yo me analizo porque realmente no quiero que me priven de mi capacidad creadora. Como si el analista no fuera parte del acto poético o del acto creador. Y por parte de los analistas es muy frecuente contar en los libros de los analistas con muchos epígrafes de poetas. Los
poetas son muy citados, pero rara vez, y creo yo que este es uno de los méritos de este libro, se despliega el discurso, como acaba Celia, poéticamente. No es poético porque es bello, además lo es, pero no es por eso. Es poético porque busca permanentemente ser alusión, indicio, metáfora, tendencia antes que afirmación en un sitio. La propuesta, dice Patricia, de este texto es que el analista no escribe para comunicar lo que sabe, sino que además del tipo de freudiano, el analista se forma escribiendo. Es escribiendo que aquello que tiene para decir adquiere su forma, se pone de pie. Una vez escribí en un ensayo, uno no escribe para decir lo que sabe, sino para llegar a saber lo que quiere decir. Y esta es la realidad. Un poeta no dice lo que sabe. El esfuerzo de composición es un esfuerzo apremiante por infundirle claridad, no a algo que la tiene, para expresarse no como autor que uno ya es antes de escribir. El poeta solo tiene existencia en el acto poético. Compuesto el poema, uno deja de ser un poeta. No es posible ser un poeta de forma permanente. Ser poeta. No se puede ser poeta. El acto poético, el acto analítico, la escritura como momento constituyente de ambas posibilidades, siempre tienen ese carácter provisional, que se reanuda la clínica en el caso del analista y se reanuda en una expectativa del escritor, que es volver a ser sorprendido por la inspiración, es decir, por lo extraordinario que nos arrebata a la naturalidad. De manera que celebro tu libro. Bueno, luego de escuchar a los lectores, abrimos un espacio para el diálogo entre la autora, Patricia Aleshak, y sus lectores. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me encantó lo que desencadenó en cada uno de ustedes la lectura del libro, ¿no? Esto es lo más impactante, más allá de lo puntual que puedo, digamos, ir diciendo en cada una de las cosas que escuché. A ver, Enrique, hay una cosa que dijiste que es no confundir palabras con letras. Y bueno, esto me interesa porque, bueno, otras cosas que dijiste, Lacan comenta, yo no descubro la verdad, la invento, ¿no? Esto es digamos, una aseveración de Lacan enormemente rica, ¿no? Si no es que hay una verdad atrapada en el inconsciente y entonces uno, por algún sistema que tiene, la descubre, ¿no? Sino que esta idea de inventar una verdad saca, digamos, la posición del analista de que le tenta, ¿no es cierto?, el saber de una supuesta verdad que está escondida entre los significantes, sino que algo dice el analista que produce, como decía Freud, asociaciones, produce representaciones, y entonces algo de una verdad se va articulando, pero no es una verdad que ya estaba, ¿no? Sino que entre la propuesta del analista y lo que produce el sujeto a partir de esa propuesta, esa verdad se va poniendo de pie. Entonces me parece que es muy interesante. Bueno, esto de que lo real se escribe en el síntoma, bueno, no todo, claro. Este es el asunto que nos deja a veces sin poder descansar frente a lo real, ¿no? Lo real no es un universo, no hace universo, pero el síntoma le va como arrancando pedacitos cada vez. Y esta es la función maravillosa del síntoma, ¿no?
que escribe unas letritas, si lo vemos en el nudo, justamente en la intersección entre lo real y lo simbólico, entonces, sí, entre lo real y lo simbólico, escribe unas letritas que agujerean ese goce del otro, que si no es arrasador, al sujeto se le viene encima. Entonces esas letras acotan un escenario posible. Por supuesto que el síntoma existe, como tú dices, hasta que finalmente en algún momento podemos hacer una lectura que vacíe algo del goce de ese síntoma, y ahí el síntoma entonces se disuelve. Lacan se pregunta, creo que en el seminario Lanzú, ¿no?, ¿cuál es la interpretación justa? ¿No? Y yo diría que es la que ajusta de otro modo los enlaces del nudo, porque permite que los enlaces se muevan. Entonces esa zona que estaba cubierta de goce se va achicando, y se recupera la movilidad del nudo. No confundir palabras por letras, decís. Lo que no deja de no escribirse, o sea, lo real, yo creo que, y esta es mi propuesta, bueno, no solo mía, me apoyo obviamente en mis maestros, en Lacan y Freud, solo la lectura de letras puede capturar algo de eso y llevarlo a la lectoescritura. Y cuando digo letras, tomo en general la propuesta que hace Lacan en Littérature de letra como ese borde de goce en los significantes, o sea que no solo escuchamos palabras, ¿no? Hay algo del goce que muerde los significantes y que lo captamos. Lacan dice, por momentos estamos escuchando a un paciente y no entendemos nada. Y de golpe, dice, como en un relámpago, algo se hace claro y ahí algo se hace luz en ese discurso. O sea que entender algo desde el lugar del análisis es como en un relámpago, dice Lacan. Bueno, así que estas son algunas de las cuestiones que tenía para comentar esto que tú llamas el atrapar el dominio de lo inefable. Bueno, en esto se trata. Y por supuesto, esto que señala que el discurso no es solo palabras, y justamente si hay algo que sucede en el análisis es que el inconsciente se ordena como discurso en el análisis. Y el discurso que incluye a un sujeto, a un objeto de goce, ¿no es cierto?, y a un otro con el que el discurso hace lazo. De manera que estos tres elementos están permanentemente jugando entre analista y analizante. Bueno, Celia, me siento muy bien acompañada por la cantidad de escritores que el texto te suscitó, digamos, ¿no? Es decir, te llevó a pensar. Mencionaste a Becker, mencionaste a Quarles, a Wittgenstein, a Cantor. Así que, bueno, me encanta que para esos lugares te haya disparado algo de la lectura de mi libro. Me gustó esto que decís, de que no hay la lectura, sino que hay una invitación a diferentes lecturas. Me acuerdo que, bueno, ahora también, pero en otra época yo estuve en mi escuela de psicoanálisis, en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en el Comité de Cuadernos sin Freud, que es el órgano de difusión que tenemos de hace 40 y pico de años, y cambiamos el formato del libro, es una revista libro, digamos, ¿no? Y una de las cosas que tuvimos más en cuenta es hacer una caja de la hoja, ¿no? Que dejara
mucho margen, ¿no? ¿Por qué? Porque los analistas, ustedes vieron cómo leemos con una lapicera en la mano y subrayamos y escribimos, y entonces a veces no entra en el margen. Entonces tuvimos el cuidado de hacer una caja que deje bastante margen para que cada analista pueda hacer su escritura en los márgenes, ¿no? Y esa es un poco una idea que yo también trabajo en el libro, que la escritura en los márgenes es ya una interlocución con el autor, y de golpe sucede que a veces lo que uno escribe en los márgenes pasa a configurar un texto propio, ¿no? A partir de esa lectura, de esa interlocución que hace con el autor, de los márgenes surge el texto propio. Así que vivan los márgenes. Las del Río también. ¿Cómo? Sí, sí. De la República Oriental y Occidental. Tal cual. Bueno, y me gustó eso que dijiste de el producto libro, ¿no? Y cómo incluso acariciabas este objeto que uno lanza al mundo. Realmente somos de la generación de los libros, ¿no? Y eso no vamos a claudicar en eso, realmente. No es lo mismo leer en una pantalla, francamente no es lo mismo. Y esto también, ¿no? De que no solo leemos las palabras. Yo estoy muy atenta en este momento de mi práctica profesional a ver, ¿cómo le diría? Algo así como a escuchar la enunciación. No solo lo enunciado, sino la enunciación. Desde dónde un paciente habla, hacia quién dirige su discurso. Desde qué lugar enunciativo se para decir lo que tiene para decir. Y eso existe a las palabras, como dice Lacan, ¿no? Queda por fuera de las palabras, acompaña las palabras, pero no es las palabras. Y es bueno abrir la oreja a la enunciación, a veces al tono, y a veces hasta una interpretación va más hacia el tono, ¿no? No solo con que el analizante habló, sino el tono con el que uno enuncia su interpretación, que las palabras en sí mismas, ¿no es cierto? Porque el tono impacta en el cuerpo también. Así que, bueno, te agradezco, Celia. Bueno, y Santiago, partiste de que la huella de lo indecible se vuelve expresiva en poesía y en psicoanálisis. Sí, efectivamente estamos como analistas todo el tiempo tratando de captar algo de eso indecible, pero que late en el decir. Lo mencionaste a Borges con esa intervención que tuvo con el personaje que estaba tan ansioso. Y Borges es uno de esos escritores que tuvieron intervenciones, yo diría casi analíticas en lo social, porque siempre descentraba, ¿no? a aquellos que hablaban con él. Uno iba con un sentido ya compartido, coagulado, y Borges descentraba ese sentido y produce el mismo efecto que a veces una lectura analítica, ¿no? Y también hablaste de que nadie se propone escribir un poema. Eso me gustó. A ver, tampoco los analistas nos proponemos escribir o decir una interpretación. Sucede, ¿no? Sucede por efectos del contacto con lo que uno va escuchando, y totalmente por fuera de cálculo, ¿no? Y también, yo creo, por lo menos en mi experiencia, quizás a ustedes les ha pasado lo mismo, si uno se deja habitar por los significantes en juego de cada clínica y permite eso que Lacan dice en Aún, que el objeto reine en el lugar del analista, entonces uno desde el Saint Blanc
puede hacer una intervención que lo sorprende al propio analista, ¿no? Para mí esos son los momentos poéticos de la sesión, ¿no? Cuando uno, a ver, en uno se dice algo, porque yo no voy a decir que es el yo del analista, ¿no? En uno se dice algo que genera un impacto en quien lo escucha, en el paciente, pero también un efecto de novedad y de innovación, como decía Ari, en el propio analista, porque uno no calcula, no puede calcular la interpretación, sucede si hay un buen contacto, digamos, como se decía en otra época, de inconsciente a inconsciente. En un punto es así, ¿no? Era la propuesta freudiana. Era la propuesta freudiana, de inconsciente a inconsciente, tal cual. Solo digamos, porque esto no puede terminar, vamos a poner un punto final, pero claro, es una conversación infinita. ¿No? Respecto otra vez a Borges, ¿no? Esa capacidad de descentramiento. Otro episodio que recuerdo cuando Alice la acercó y dice: Borges, estoy encantado de conocerlo. Y Borges le respondió: no sabe cómo lo envidio. Voy a contar una de Borges, no se ve. La última vez que escuché a Borges fue en la Sala Verde, allá por el 80 y pico, no recuerdo bien. Bueno, estábamos los que íbamos a escuchar a Borges, ya ciego, con su bastón, y vino a hablar de las cuatro metáforas en toda la literatura. Sí. Tú lo conoces a eso. Solo 4 metáforas que se reproducían en toda la literatura universal. Interesantísima la reflexión. Por supuesto, estaba lleno de gente simplemente lectora, como podría haber sido yo, totalmente ignorante de la literatura, salvo nada más, como decías hace un rato, poderla sentir en el cuerpo cuando lo lee. Pero también estaba lleno de eruditos y de petit maître, de los falsos eruditos. De repente, lo que Borges da su conferencia, se levanta un muchacho cercano a los 40 y dice: Borges, sí, dice, escucha, dice, usted en el año tal, y bueno, hace un despliegue fantástico, ¿no? O sea, eso que decía, bueno, erudito. Y usted decía esto y Borges tiene un momento después que dice: yo escribí eso. Y bueno, le agradezco mucho. No se identificaba con el personaje, buenísimo. Y la tal vez la otra anécdota complementaria es la del diálogo entre dos heterónimos de Fernando Pessoa, el maestro Alberto Caero, que era semi-analfabeto, se escribía mal en portugués. Cuando Pessoa escribía el nombre de Caero, escribía muy bien mal en portugués. Extraordinario como podía escribir. Entonces era el maestro, y un discípulo suyo era Álvaro de Campos, ingeniero naval, gran poeta. Entonces Campos, que lo idolatra, le dice: maestro, ¿está usted contento consigo mismo? Y Caero le responde: no, estoy contento. No, es esto que escrituras en análisis podría ver como epígrafe. Una última anécdota de Borges, porque recordé algo que decía Patricia con esa capacidad de descentramiento que muchas veces lo tiene también el analista por su propia función, cuando también se deja tomar en esto que vos planteabas en tu presentación, no del libro sino acá, de la angustia del analista. Esa capacidad de descentramiento voy a contarla de dos maneras, una genial de Borges y una mía. Parece que Borges, en este efecto de descentramiento, se encontraba con un grupo de tanqueros. Vieron que se dice que Gardel canta cada día mejor, ¿no? Se dice en tiempo presente. Entonces estaba todo el mundo: sí, porque Gardel, el gorrión, no, el zorzal, el criollo, qué sé yo, canta cada día mejor.
Y entonces, de repente ahí, Borges decía, pobre muchacho, pobre muchacho. Y entonces todo el mundo, en el medio de que cada día canta mejor, que era un genio, qué sé yo, lo miraban. Y Borges decía, pobre, cantaba tan mal el folclore, que era su amor, que no tuvo más remedio que dedicarse al canto. Bueno, ahora una muchísimo más humilde y un poco más ordinaria en el otro sentido del que nombró Santiago, para nombrar el descentramiento del sujeto y del objeto analista. Un adolescente, hace bastante tiempo atrás, llega a la sesión y me dice: ay, Celia, tengo que contarte una experiencia muy fuerte que viví. Ah, sí, contame. Tuve mi primera experiencia de sexo oral. ¡Qué salado! Y a mí, que me falló la metáfora, le dije: ¿salado? Y ella se puso a pensar sobre yo también me falló la metáfora, porque a mí me falló la metáfora, supongo que por la diferencia generacional, que si se refería, ¿a qué se refería? O sea que ahí me tomé el 68. Sí, va bien. Bueno, solo quiero terminar con una cuestión que comentaste, que la transmisión es un riesgo. Sí, realmente es un riesgo. Yo tengo, tengo un libro que cito acá en mi libro, que es Retrato silencioso de Jacques Lacan, no sé si lo ubican, donde cuenta cómo Lacan transmitía, digamos, ¿no? Era un actor, era un verdadero actor. Hacía unos silencios impresionantes, mantenía al público absolutamente así expectante de qué palabra iba a aparecer, gritaba, subía el volumen, lo bajaba despacito y la gente se trataba de acercar para ver qué quería decir. O sea, era un verdadero actor. Creo que esto también hacía que nunca una transmisión de Lacan era algo frío, monocorde, ¿no es cierto?, definiciones, etcétera, ¿no? Sino que tenían el calor de su propio cuerpo, digamos, en escena, ¿no? Y yo creo que si uno se propone transmitir el psicoanálisis con algo de riesgo, le pueden suceder cosas interesantes también, ¿no? A mí me sucedió, por ahí a usted me sucedió también, tal vez algún fallido mientras transmitía, ¿no? Y recuerdo algo que creo que es una anécdota que está en el libro, si no recuerdo mal, que me puse a contar una pequeña viñeta clínica para poder acercar un poco en vivo y en directo un concepto que estaba articulado con otro. Creo que era Saint-Blanc con Deseo del analista. ¿Está en el libro? Y cuando lo estoy contando, me doy cuenta que estoy contando la misma viñeta que había usado en otra clase para ilustrar otro concepto. Entonces al principio me quedé un poco trabada y dije: ¿qué me pasó? ¿No? Y después me fui dando cuenta que no, que en realidad no había sido un error, ni siquiera un lapsus, o en todo caso lapsus como acto logrado, como decía Lacan, ¿no? Porque en realidad los tres conceptos estaban absolutamente intricados. Entonces esa viñeta podía dar cuenta de esos tres conceptos jugando, ¿no? O sea que realmente si uno admite ese riesgo, pasan cosas interesantes, ¿no? Vieron que Lacan decía que uno en la transmisión está barrado, está en el lugar de analizante, porque lo que dice lo da a leer por el otro, y él mismo está dividido en la medida en que está armando un poco lo que tiene para decir. Bueno, finalmente termino con esto. Santiago, vos decís que el poeta solo tiene existencia en el acto poético.
Y el analista también es analista en el acto analítico. No quiere decir que después, mientras pide asociaciones, mientras hace hablar, mientras busca que se arme discurso, no sea analista, porque está haciendo lectura, está sosteniendo una dirección de la cura con un sentido hacia un lugar. Pero el momento del acto analítico es donde uno es realmente analista, porque además uno hace una lectura que no calcula como un poema que uno no se sienta a escribir con un propósito, sino que sucede, ¿no? Así es. Bueno, así que hay similitudes también. Sí, hermandades. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos y gracias a la autora y a los lectores también.